Pues vamos a hablar el día de hoy de la ofrenda, un tema que les comenté ya hace algunas semanas atrás, antes de que dejara de predicar por las visitas que tuvimos, que íbamos a hablar. Y este es el día que vamos a estar hablando de eso y muy probablemente la próxima semana también, porque es un tema muy importante. Si usted quiere saber lo que hablé en la primera reunión, consiga el audio. Yo le aconsejo que consiga el audio para que lo pueda llevar en su coche, lo pueda tener en su, bajar a su teléfono, a donde sea, a su tablet, y lo pueda oír una y otra vez. La palabra de Dios tiene que oírse continuamente para aprender más de ella. Y recuerde que aprender no es saber, aprender es llegar a realizar lo conocido. Por eso hay que oírla una y otra vez. En la primera reunión estuve hablando sobre las razones de por qué hablar sobre el tema de la ofrenda, y dimos unas 7, 8 razones que meditábamos hace rato, que son muy contundentes para hablar del tema de la ofrenda. Lo único que yo citaré de esto en esta mañana para comenzar es que todo lo que existe o todo lo que sucede parte de una ofrenda. ¿En qué sentido? Que la palabra ofrenda significa ofrecer. La vida suya y la mía partieron de un ofrecimiento, ¿verdad? La célula de nuestro papá y de nuestra mamá, que se juntaron y se incubaron en el vientre de nuestra madre. Así que hubo un ofrecimiento, hubo una semilla que se entregó. Y de ahí el Señor nos dio vida a nosotros, ¿verdad? Y sopló aliento de vida en nosotros. Pero todo fue así. Cuando hablamos de la creación, hablamos de lo mismo. Y dijo Dios, estaba dando Dios su poder creativo para que la creación fuera. Así que vemos la ofrenda, el ofrecimiento de parte de Dios. Luego vemos en los primeros libros, pasajes de Génesis, pasajes de Génesis, que la ofrenda ya estaba en el corazón del ser humano, por una razón, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pregunto, ¿Dios es dador o Dios es envidioso? ¿Es dador o es mezquino? Bueno, entonces el ser humano tiene por naturaleza, ¿verdad?, el hecho de dar. El problema es cuando ese dar es solo para sí mismo, ¿no? Y eso es egoísmo. La gente se da, pero solo a sí mismo. Y el esposo se puede comprar una corbata de 100 pesos y a la esposa unas medias de 10 pesos. Entonces, sí está dando, pero está dando de una manera equivocada. ¿Me explico? Pero hay una naturaleza de dar, ¿verdad? Si no, pregúntele a la hora de la comida. ¿Qué dicen algunos cristianos? Vénganos tu reino, ¿verdad? Y se quieren dar una satisfacción en los alimentos y comen una y otra vez y otro poquito, hermana, y aquí me cabe, y tengo un huequito y un cafecito y un pancito y una galletita, y nos queremos dar y dar. Hay una naturaleza de dar, pero a veces no está bien dirigida. La idea es que la enseñanza nos ayude a tener claridad correcta sobre el tema de la ofrenda. Entonces, lo único que diré es que el pasaje o los pasajes de Génesis nos enseñan que la ofrenda era algo natural en el ser humano, es natural. Número 2, también nos enseña la Biblia que la ofrenda fue algo establecido por Dios en su relación con su pueblo. Y eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una vez una joven se acercó y me dijo, pastor, quiero preguntarle, ¿todavía debemos diezmar cuando estamos en la gracia? Y mi respuesta fue, ¿quieres que te conteste porque quieres diezmar y quieres saber cómo? ¿O quieres que te conteste porque quieres justificar no dar? Porque cuando alguien no quiere dar, trata de buscar cualquier excusa para no dar. Y yo le dije esta respuesta a la joven, le dije, en el Nuevo Testamento no encontrarás ningún pasaje que niegue el diezmo. Encontrarás referencias de que personas cercanas a Jesús lo hacían, pero ninguno que lo niegue. Tampoco encontrarás alguno que lo ordene de manera específica, pero encuentras una medida mayor. Le dije, porque la Biblia dice claramente en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. Y le hice esta pregunta, ¿tú crees que eso es para dar menos del 10 o es para dar más del 10? Todo depende de cómo lo veas, ¿verdad? Todo depende. Es decir, si alguien da por obligación pero no da con convicción, cuando te dicen ya no es necesario que lo des, ¿qué hacemos?
ya no damos. Por ejemplo, hermana, te operaron y estuviste convaleciente. Y esos días toda la familia se organizó para limpiar la casa, para acomodar la cocina, para lavar los trastes, para hacer de comer. Pero te alivias y les dices, familia, muchas gracias, pero ya no es necesario que me ayuden. Pero tú lo haces de manera abnegada. La verdad es que esperarías que lo siguieran haciendo. Y entonces en ese momento te dicen, ay mamá, qué bueno, porque ya no aguantaba yo. Le doy gracias a Dios que ya te aliviaste, mami. ¿Qué sentiría usted, hermana? Que cuando hubo necesidad lo dieron y cuando hubo libertad ya no lo dieron. Entonces el diezmo, si bien es cierto, fue establecido o nació en el hombre antes de la ley, antes de que fuera Moisés y la ley ceremonial y la ley administrativa fuera establecida en el libro a través de Éxodo en adelante, Levítico sobre todo, nosotros debemos mirar que ya había personajes como Abraham que sabían dar, que sabían diezmar. Dice que le salió al encuentro este sumo sacerdote de la línea, o Melquisedec, mejor dicho, y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo que traía de la victoria que había enfrentado o que había tenido. Y dice que el sacerdote le dio pan y vino o aceite, no recuerdo. Y entonces hay una provisión del sumo sacerdote, pero también hay un reconocimiento de Abraham. Y eso estaba antes de la ley, porque hay gente que argumenta que el diezmo ya no es para la gracia, ¿verdad? Pero el diezmo fue antes de la ley, ¿ok? No se preocupe porque eso lo voy a tocar en los siguientes temas, cuando hable de primicias, diezmos, ofrendas de manera específica. Ahora, dicho esto, vamos a leer un pasaje. Acompáñeme, por favor. Y leamos lo que está en Génesis 4, versículos 3 al 8. Se lo voy a leer. Dice: y aconteció, andado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, es decir, también trajo ofrenda, y de su grosura, es decir, de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ponga atención, quiere decir que Dios mira la ofrenda que damos. Aquí lo dice en el Antiguo Testamento y Jesús lo dice en el Nuevo Testamento con toda claridad, que un día se sentó a mirar cómo la gente traía sus ofrendas. Eso lo vamos a encontrar después. Versículo 5: mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has cambiado tu rostro o demudado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. 8. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. Este pasaje es de los primeros que encontramos en la Biblia, ¿verdad? O al menos creo que el primero en Génesis capítulo 4, que menciona ya la palabra ofrenda. Aunque también se entiende que cuando Adán y Eva pecan, y dice la Biblia que el Señor lo vistió con pieles, hubo una ofrenda, hubo un sacrificio para cubrirlos con esas pieles. Pero en este caso vemos al hombre ya, a Caín y Abel, y se menciona la ofrenda. Hoy quiero hablarles de lo que significa la palabra ofrenda, de lo que está implícito en el término ofrendar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo explicaba en la primera reunión es que hay desconocimiento sobre el asunto de la ofrenda. Y por eso hay ideas como que es la cooperacha, me piden mi dinero. Recuerdo un testimonio de una persona que fue invitado por su esposa. La esposa ya estaba yendo a la iglesia, y entonces invitó a su esposo, y lo primero que su esposo le dijo cuando llegó la ofrenda, le dijo: ay mujer, ya nos van a sacar el dinero. Y la esposa volteó y le dijo: ¿cuál dinero si no tenemos?
Y este hombre después cuenta su testimonio y dice: yo me di cuenta que era cierto, que había una predisposición en mi mente de pensar que la ofrenda es una sacadera de dinero. Después me di cuenta que mi esposa tenía razón, no teníamos dinero. Y mi esposa me dijo: no te apures, no nos van a sacar nada porque no tenemos dinero. Y él comenzó a entender que el asunto del dinero era algo que tenía que ser bien manejado. Otra cosa que dije en la reunión pasada es que efectivamente ha habido abusos acerca del dinero y se ha tratado de comerciar el evangelio y los milagros y las oraciones. Yo mismo he ido a hospitales y cuando salgo del hospital me preguntan cuánto es y les digo: ¿cómo puedo cobrar por algo que yo no hago? Si lo que Dios hace por la oración lo hace Él, si para eso me puso el Señor, para servir. Ahora, si me quieres ayudar con un boleto del metro para regresarme cuando usaba el metro, está bien, pero si no, no te preocupes, yo traigo el mío. Ya andaba yo con mi boleto del metro para moverme. Y la gente piensa: he ido a velorios y salgo del velorio, ¿cuánto le debemos, padre? Le digo: mira, hijo, porque, y fíjense ustedes que hay gente, ustedes saben de quién estoy hablando, y no tienen ningún problema en pagar. Y saben que les van a cobrar. Y hasta preguntan cuánto va a ser. Y en la iglesia cristiana, en algunas sí se ha equivocado el asunto. Es gratis, ¿verdad? El otro día alguien me dijo: pastor, ¿usted cobra las consejerías? Le dije: ¿cómo crees? Le dije: oye, ¿no se llama la idea? Conozco el mérito de alguien. ¿Qué es mérito? Merecimiento. Entonces tendremos que hacer este planteamiento: ¿Dios merece que le reconozcamos con nuestros bienes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Él es el dador de toda la provisión para los bienes que podemos tener o manejar. Todo. Él te da sabiduría para trabajar, Él te da fuerzas para trabajar, Él te da el aliento de vida. Si Él te quita el aliento de vida, el sustento que tú puedes generar se acabó. Si hay algún problema, se terminó. Él es el que genera en nosotros el aliento de vida. Bueno, Él es el que hace que la tierra sea fértil para que el que siembra pueda cosechar. Entonces tú y yo comemos porque Dios es el que hace que la tierra sea fértil. No lo hace el ser humano, lo hace Dios. Porque si aún la gente pusiera fertilizantes en la tierra, los fertilizantes salieron de la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Dios. Entonces, ¿merece Dios que el hombre le ofrende a Él, le reconozca a Él? Claro que sí. Entonces, la ofrenda, como segundo punto, es una implicación de merecimiento. Dios merece ser honrado y por eso la Biblia lo dice con esta claridad: honra a Jehová con tus bienes, hónralo. Ahora, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Yo sé, hermanos, que ha habido abusos, como lo dije al principio. Y hay gente que con una mala intención o con un mal manejo, ¿verdad?, ha hecho mal uso de las ofrendas. Y la gente dice: pero yo no le doy a Dios, yo le doy a la iglesia. ¿Y acá a quién le daban? Al sacerdote. Pero la Biblia dice: eso se lo estás dando a Dios. Y ahorita vamos a ver otro pasaje. Eso es algo muy importante de entender, que cuando ofrendamos estamos expresando el reconocimiento del merecimiento, lo que Dios merece, lo que Él merece. Cuando nosotros lo vemos así, le aseguro que vamos a tener más cuidado con nuestra ofrenda. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con merecimiento. Señor, tú mereces mi gratitud. Señor, tú mereces mi adoración. Señor, tú mereces mi confianza. Has sido tan bueno conmigo. Señor, tú mereces lo mejor de mi vida. Tu palabra dice que tú a tu pueblo dijiste: de lo mejor del trigo, ¿verdad?, y de lo mejor del grano los voy a saciar. Ay, Señor, tú mereces tanto porque eres tan bueno con nosotros que yo puedo entregar mi vida en ofrenda a ti, Señor. Entonces es una expresión de merecimiento. Cuando no es merecimiento, por eso hay problemas en la ofrenda. Por eso puede haber pesar, se los digo por experiencia. Yo mismo, siendo ya pastor, no diezmaba, hermanos. No diezmaba. Yo no sé cómo me dejaba administrar, pero no diezmaba. ¿Por qué? Porque pasaba por el mismo proceso de muchos. ¿Qué hacía? Sacaba mi dinero y empezaba a repartir.
Y al final decía, no tengo para diezmar. Y aquí está mi esposa. Un día me acuerdo, no se me olvida que nos sentamos ni siquiera teníamos casa propia, vivíamos con mis padres. Nos sentamos en la sala de la casa de mis padres, sacamos el dinero, empezamos a contar y yo me puse a llorar y dije, es que no puede ser que no pueda diezmar, que no me alcance para diezmar. Pero realmente no es que no me alcanzaba, es que lo ponía al último. ¿No crees? Si lo pusiera al principio tendría el diezmo, y entonces diría, no me alcanzó para pagar Coppel. Pero es más fácil decir pago Coppel que pago mis diezmos, porque si no pagamos Coppel nos van a tocar a la puerta. Pero si no pagamos diezmos, ¿quién nos va a ir a buscar? Nadie. Créeme, el Señor no te va a jalar los pies en la noche, ni se va a ir en tu casa. Diezmos, ay, no se va a oír eso, porque Dios es tan benevolente, no es humano, es Dios. Y entonces Él, en su longanimidad, que es tan grande en misericordia, sabe que al ser humano le cuesta, pero también sabe que le puso una imagen dadora y que por eso la puede motivar, porque al final dar lo que va a representar, y lo vamos a ver en la siguiente reunión, es una mentalidad de reyes. Porque cuando no tenemos, ¿verdad? Entonces pensamos que no podemos dar. El único que sabe que tiene libertad para dar es el que entiende que tiene gobierno, y el gobierno de Dios en su vida. Y entonces piensa como rey. ¿Cómo pensaría un rey? ¿Acaso un rey diría, vamos a comer? No tengo. El rey sabe que hay provisión para hacerlo. Tiene una mentalidad diferente. Así que entonces otorgar es merecimiento o entregar algo expresando. Por eso yo siempre le digo, cuando ofrende, tenga cuidado lo que expresa. No está aventando la cooperacha al bote, no está dando lo que le sobró, le está expresando a Dios lo que Él merece de usted. Tenga cuidado cuando ofrenda. No estoy hablando de cantidades, estoy hablando de cuando ofrenda. Puedes dar 10 pesos y es el máximo esfuerzo que puedes hacer, pero con eso le dices a Dios, Señor, es lo que tengo, pero mereces que con lo que tengo yo te demuestre mi gratitud. ¿Me explico? Ahora, que si puedes dar 100 pesos, no des 10, porque no estás dándole merecimiento a Dios. Voltea a ver a su hermano y diga, no seas así, hermano. ¿Conocen ustedes la historia de Nicky Cruz? No, se las platico. Nicky Cruz era un drogadicto, delincuente de Nueva York. Y un día, David Wilkerson, que ya falleció, creo que ya falleció, ¿no? Sí, David Wilkerson, el padre, le predica, lo evangeliza. Y entonces en las siguientes reuniones de la iglesia puso a recoger la ofrenda a todos los amigos de Nicky Cruz. Y a Nicky Cruz, imagínense una persona recién salida de las drogas con cara de delincuente. Entonces él platicaba, Nicky Cruz en su testimonio decía, cuando me pidieron recoger las ofrendas, yo les enseñaba la pistola. Y pasaba con el de la ofrenda y les decía así. Dice, y todos daban amorosamente. Yo creo que hay congregaciones que necesitan algunos Nicky Cruz, hermano, que cuando pasen por la ofrenda, pasen aquí con la pistola, ¿verdad? Y casi era un asalto, pero bueno, se levantaban ofrendas. Corre, Nicky, corre, se llama el libro, consígalo por ahí, va a leer un buen testimonio. Entonces, es reconocimiento. Tercero, la misma raíz, estamos en la misma raíz de la palabra que leímos en Génesis 4. La siguiente es tributo. La palabra minjá es tributo. Y tributo significa ofrenda en sacrificio, usualmente sin sangre y voluntaria, porque la Biblia establece, eso lo vamos a hablar también después, que hay ofrendas, todas nacen de la voluntad, pero había ofrendas que eran requeridas. Por ejemplo, si era por el pecado, había ciertos tipos de ofrendas que se debían de dar, pero había otras que no eran ni por pecado, ni eran por falta, ni eran de otra forma, sino eran algo voluntario que podían entregar.
Y por eso en cierta ocasión le habla al Señor a Moisés y le dice a Aarón: todo lo que el pueblo traiga, sea su diezmo, sea su ofrenda o presentes, le dijo Dios, tú participarás de ello, ¿verdad? Le dice a Aarón, y cuida que tus hijos administren bien porque es cosa santa, le estaba diciendo a Moisés y a Aarón. Entonces nosotros vemos que la ofrenda también es un tributo, y especialmente era una ofrenda sin sangre porque había animalitos que se sacrificaban, pero además era voluntaria. ¿Qué significa esto o qué implica esto? Implica dos cosas. Número uno, respeto o consideración. La palabra tributo tiene que ver con ofrecer algo que muestra respeto y consideración. Respeto y consideración, ¿verdad? De tal manera que cuando usted y yo ofrendamos, debemos hacerlo con el entendimiento que es una manera, no es la única, es una manera de mostrarle a Dios nuestro respeto, mostrar a nuestra casa espiritual nuestro respeto, mostrar a la visión de un lugar nuestro respeto. ¿Me explico? Y entonces al mismo tiempo, cuando hay respeto, ¿qué hay como segundo punto? Consideración. La palabra considerar significa dar un lugar especial a alguien o a algo. Eso es considerar. Nosotros en nuestros términos comunes decimos déjame considerarlo, pero no, la palabra considerar en la Biblia es, considerar es, le voy a dar un lugar relevante a esto. De tal manera que entonces la ofrenda significa o implica una expresión de ¿qué? Respeto o consideración. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3 dice: honra a Jehová, honra. Repitan fuerte, honra. Más fuerte, honra. Dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Ha pasado eso? Hay unos que no diezman y tienen, pero hay otros que no diezman y entran en un trato con Dios. Yo tengo una advertencia de Dios y ustedes la han escuchado. Hace muchos años, cuando estaba limitado, iba cargando a mi hijo al kinder. Y recuerdo que di la vuelta a la esquina, no se me olvida ni la escena, ni el lugar, ni el clima en la mañana. Iba con mi hijo, ¿verdad? De 3 años, lo llevaba al kinder, o 4 años. ¿Cuántos tenía? 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿O 10? No, ya. Es que mi esposa me dice, no, y dije, bueno. Entonces lo iba cargando, me gustaba mucho cargarlo. ¿Por qué? Porque eran los únicos tiempos que tenía con ellos, así que siempre lo cargaba, ¿no? Bueno, les iba a decir otra cosa, pero ya no. Entonces cuando doy la vuelta, el Señor me suelta una palabra y me dice: te voy a bendecir. Y yo le dije: sí, Señor, gracias. Y me dijo: no, te voy a bendecir, ¿verdad? Y voy a hacer que haya abundancia en tu casa. Ahora, cuando Dios te dice eso y todo te va bien, tú dices: Señor, gracias, lo entiendo, ¿verdad? Qué bueno eres. Pero cuando Dios te lo dice, cuando estás a raya, hasta piensas que es una broma. Dice: Señor, hoy no es 28 de diciembre, Señor. Y Dios me dijo: te voy a bendecir. No fue al otro día, créame, pasó tiempo. Hubo que seguir siendo fiel y trabajar para el Señor. Y no soy rico, tampoco lo soy. Yo les he dicho y lo saben bien, no tengo casa propia y no me aflige, porque sé que Dios me va a sostener. Sé que mi manera de vivir la vida como pastor tiene que ser muy distinta en otros contextos. Y si un día alguien me da una casa, está bien, me regala una casa, Dios me da el dinero para hacerla, está bien. Soy diseñador, me gustaría diseñar mi propia casa, pero no me aflige. ¿Por qué? Porque cuando Dios me dio esa palabra, me dijo: pero te hago una advertencia, no acortes tu mano del que necesita, porque el día que lo hagas, tiembla uno acá. Me dijo: el día que lo hagas, esta palabra se corta en tu vida. Entonces hay veces que Dios sí te advierte y te dice: esto voy a hacer contigo, pero si tú haces esto, esto se acaba.
Cuando tú vives con una santa advertencia de Dios, porque no es amenaza, es advertencia. ¿Cuál es la diferencia entre advertencia y amenaza? Amenaza es voy a hacerte algo, no importa lo que hayas hecho. Advertencia es si tú no cuidas esto, esto te va a venir. Dios no amenaza, advierte. Cuando Dios me advirtió eso, por eso mencionaba el asunto, entiendo que cuando no honramos a Dios, según la Biblia, acarreamos males a nuestra vida. Enseñamos mal a nuestros hijos. Les enseñamos a ser materialistas y a no confiar en Dios. A nuestra vida cerramos, como dice, la bendición del cielo, porque dijo él, abriré las ventanas, quiere decir que estaban ¿cómo? Cerradas. Por eso les dijo, se han traído males, han cerrado la provisión milagrosa, sobreabundante, sobrenatural del cielo sobre tu casa, porque no me has honrado. Por eso el punto que estamos tratando de este significado de la palabra es tributo, les dije, ¿verdad? Que es respeto o consideración. Siguiente palabra para avanzar, es la última que les voy a dar porque ya se me terminó el tiempo. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Qué bueno, de eso se trata, de aprender. El último. Ay, este está bueno, porque me faltan varios, pero solo les voy a dar este. Números 18, versículo 8 y 9. Y con esto cerramos. Números 18, versículo 8 y 9. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. El cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Es decir, de tu encargo, de tu asignación. Le dice a Aarón, todo eso te lo he dado por causa, no por ti, no por tu gran nombre, no, por lo que yo puse en ti. Lo que estaba diciendo al final Dios es por causa mía, no es por causa tuya. Por ejemplo, cuando se acerca alguien conmigo y me ofrenda, lo peor que podemos cometer es pensar que la ofrenda es por causa nuestra. Cuando yo voy a una iglesia y me dan una ofrenda, el peor error que podemos cometer es pensar que es por causa de la buena predicación que di, sino que es por causa de la unción que Dios puso. Entonces la gente es edificada y te dan una ofrenda. Yo he experimentado varias cosas. He experimentado desde el hecho de desviar mis ojos cuando era joven en el ministerio, porque yo crecí en una iglesia donde no nos enseñaron a ofrendar y nunca ofrendábamos a los predicadores invitados. Eran invitados e iban a predicar. Así que yo crecí en una iglesia donde no nos enseñaban a que sería bueno por causa de la unción ofrendar a alguien. Así que no, entonces cuando yo entré al ministerio yo no sabía y yo no esperaba eso. Pero cuando me empezaron a ofrendar, entonces cuando me invitaban a predicar, ¿saben qué era lo primero que pensaba? En la ofrenda. Diga, ¿usted, pastor? Sí, yo. Porque decía, ay Señor, ojalá me den una ofrendita y con eso, me acuerdo que mis hijos dormían en colchones de hule espuma, ¿te acuerdas? Dios, que cuando te acostabas en la cama se levantaba de adelante y de arriba así, porque no tenía resortes. Mi esposa me decía, ve a dormir al chiquito, y me dormía y amanecía yo con el resorte marcado aquí, el resorte del tambor, porque era tan sencillo el asunto aquel que te marcaba. Así que entonces, no mezquinamente, sino que había una referencia. Entonces Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y yo lo que tuve que empezar a practicar en aquellos años es, lugar al que iba, cuando vi que mi corazón iba a tener más énfasis en, ay Señor, ojalá que me ofrenden, me di cuenta que estaba yo pensando que predicar era igual a recibir ofrenda. Y entonces entendí que la ofrenda no era por lo que hacía, la ofrenda era por su asignación. De tal manera que empecé a tomar las ofrendas, pero luego a regresarlas.
y a decir: gracias por lo que me das, quisiera pedirte que lo uses en esto. Quisiera pedirte que iba a iglesias y veía que no tenían atriles, y le decía: ¿quieren comprar atriles? Sí, por favor, compra un atril. Le decía al pastor: oye, ¿cuándo fuiste con tu esposa a comer? Llévala a comer. Y le empecé a regresarla para asegurar que el corazón no fuera a estar ligado con el asunto de las ofrendas. Si tú comienzas a predicar y te ofrendan, te aconsejo: los primeros tiempos de que cuando recibas ofrendas, mejor regresa y dáselo a alguien. Cuando alguien llega y te diga: hermano, tú me has bendecido tanto que te quiero ofrendar, las primeras veces que lo hagan, protege tu corazón. Recibe la ofrenda y ponla a funcionar en otro lado. Te lo aconsejo, es un consejo que yo te doy. Bueno, cierro diciendo lo siguiente. Números dice claramente, versículo 9: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Así que terminamos diciendo que la ofrenda es un presente, dice aquí, y todo presente, porque la palabra, la raíz que estamos usando significa también presente. Por eso tomé este pasaje. ¿Qué es un presente? Es un obsequio que lo que muestra es nuestro afecto. Por eso quise cerrar con este. Porque, hermanos, no sería correcto ofrendar con el afecto puesto en la ofrenda. Como dirían en Monterrey, que no te duela dar. Porque si te duele, es porque tu afecto está en la ofrenda. ¿Me explico? Sino que el presente o la ofrenda es como un presente, es decir, es mi muestra de afecto a ti, Señor. ¿Verdad? A ti, Señor. Quiero cerrar diciendo esto que dije hace rato. Es la primera vez en 12 años de la iglesia que yo hablo de ofrendas. Dije, y lo repito hoy, no sé si hice bien, pero sé por qué lo hice. Lo hice porque siempre le he pedido a Dios que el Señor moviera corazones y proveyera para esta casa. Y así lo ha hecho Dios desde el principio. Esta iglesia surge del ministerio que empezamos a desarrollar con el pastor Víctor en el distrito. Comenzamos la primera iglesia de restauración. A los 7 años el Señor nos trae acá, a mi esposa y a mí. Y yo veía como a las personas que iniciaban iglesias, la iglesia les sembraba algo, lo cual es bueno. Pero cuando yo vine para acá, yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo deberá de hacer esta obra? Y yo le dije a Dios: te pido una cosa, no quiero pedir, ¿verdad?, que nos den nada. Quiero ver tu mano, Señor, desde el principio. Así que la única donación que hizo la iglesia, de la primera iglesia, fueron las primeras 50 sillas, que ahorita ya no existen, ya todas se acabaron. Las primeras 50 sillas. Pero todo lo demás, ¿verdad? Todo, cuando digo todo, es todo, ¿verdad? El primer micrófono, la primera consolita, los primeros cables, las primeras bocinas, las primeras sillas nuevas, las primeras mezcladoras de sonido, la primera batería, todo lo que ha existido en esta casa ha sido resultado de la generosidad movida en el corazón de la iglesia por el favor de Dios. Por eso sé que no hablaba de ofrenda porque sabía, pero estoy seguro que Dios nos quiere llevar a entender otras dimensiones de la ofrenda. Le voy a decir lo que Dios me dijo: esta casa va a ayudar a otros ministerios, va a sustentar a otros pastores que tienen necesidad, que sus hijos no pueden estar haciendo cosas que otros podemos hacer. Esta iglesia va a poder bendecir a esos siervos.
No solamente vamos a tener para los de la casa, vamos a poder ayudar a otros, vamos a poder sembrar. Y Dios me dijo: esta es una casa financiera que voy a usar para mover mi reino en otros lugares, en donde otros no han comprendido. Ahí van a favorecer ustedes esos lugares. Voy a favorecer a mi iglesia, los voy a levantar como una columna económica y financiera para llevar mi reino a otros lugares. Y yo le dije: Señor, yo lo creo. Entonces el Señor habló a mi corazón: dile a la iglesia lo que tienen que saber. Ahora es tiempo, porque has dado testimonio de que no les has hablado sobre eso, que no les has pedido su dinero, que siempre has recogido la ofrenda como debe de ser, y ellos saben que no tomarás provecho de ellos nunca. A nadie de ustedes les he pedido jamás dinero, y ustedes lo saben. A nadie les he pedido un favor de nada, porque siempre he procurado decir: Señor, por favor, favoréceme tú, hazlo tú, que la gente vea que se puede confiar en ti, Señor. Por eso me atrevo a hablar de esto a 12 años de haber comenzado la iglesia. No tengo ninguna necesidad, gracias a Dios. Tengo sueños, sí. Tengo cosas que no puedo hacer aún, todavía no. Pero no me falta nada, hermanos. Vivo en paz, tengo mi casa, tengo, nuestra casa rentada, pero tenemos cama donde dormir, tenemos calzado, tenemos lo necesario. Estamos bien, mi esposa y yo, mis hijos y yo, estamos bien. Así que entonces, ofrendar tiene que ver con ser llevados a mostrar nuestro afecto a nuestro Dios. De eso se trata. Cuando ofrendes, le estás mostrando tu afecto al Señor. Señor, te amo. Señor, a veces quisiéramos mandarle besos, ¿no? El Señor, ok, tu ofrenda es una manera de expresarle ese afecto que tienes por Él. Siempre que ofrendes, piensa en eso, ¿verdad? Una de las enseñanzas que voy a dar la siguiente semana es siendo sabios para ofrendar. Porque si usted algún día ve que en esta iglesia hay más favor en mi casa que en la iglesia, deje de ofrendar y ya no ofrende aquí. Pero si usted ve que la ofrenda se ve en la iglesia, usted tiene que saber que la ofrenda se está invirtiendo primordialmente en la iglesia. Primordialmente. Cierro con esto, porque no se los platiqué, ahora ya se los puedo platicar. Cuando compramos el equipo, no sé si se los había dicho, entendí mal. Entendí la mitad de un precio. Cuando dimos el primer pago y le dije: ya nada más me falta tanto, me dice: no, pastor, es nada más lo que me dices de la mitad. Yo dije: ¿cómo crees? Me dijo: sí, pastor. Ya vimos los precios y dijimos: no, pues sí. Pero no se los dije. ¿O se los dije? No, ¿verdad? Así que la ofrenda que se levantó especial, los chocolates, trabajaron, pero nos quedaba una parte pendiente. Y yo no les dije nada. Dije: Señor, por favor, tenemos que pagar. Esta semana que pasó teníamos que liquidar. Y yo le dije: Señor, por favor. Y la semana pasada llegó un hermano, no sé si estás aquí, hermano, y trajiste tu diezmo, una ofrenda especial que Dios te había dado, y me la dio, y con eso pagamos lo que faltaba. ¿Verdad? ¿Por qué dije esto? Porque hay generosidad en la iglesia. Seamos generosos, no solo aquí. Voy a hablar después en dónde se mueve la ofrenda y cómo podemos ofrendar.